Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia a la mano, me encantaría que la abras ahora en Éxodo capítulo 16. Mencioné en el episodio anterior que no existe tal cosa como una fe no probada. En realidad, esa es una cita de J. Alec Motyer, que viene del capítulo 15, pero se aplica igual de bien al capítulo 16 y al capítulo 17, y también a bastantes capítulos más en esta historia de aquí en adelante. Dios salva al pueblo de Israel y luego inmediatamente comienza a enseñarle y a probarlo. Y creo que es importante que tomemos nota de eso. Hay una gran distancia que recorrer entre las aguas del bautismo y las puertas de la ciudad celestial. Como dijo el hermano Job, Dios es exaltado en su poder. ¿Quién es maestro como Él? En verdad, ¿quién? Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Partieron de Elim, y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, «Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Al final del capítulo 15, por supuesto, recordarán que el pueblo tenía una sed desesperante. El agua era pesada, y solo se podía cargar cierta cantidad. Y estuvieron 3 días en el desierto sin encontrar una fuente de agua suficiente. Así que estaban en un peligro real e inmediato. Pero como vimos en esa historia, Dios proveyó para su pueblo. Eso debió haber establecido cierto patrón en la mente de los israelitas. Debieron haber comprendido que este Dios, que pudo derrotar al faraón, y que pudo enviar plagas sobre toda la tierra de Egipto, y que pudo abrir el mar, y que pudo convertir el agua amarga en agua dulce, este Dios también debía poder proveer alimento en el desierto para quienes confían en Él. Esa debió haber sido la conclusión a la que llegó el pueblo. Pero por supuesto, los seres humanos tardan en aprender. Así que el pueblo murmuró y exageró los placeres que había dejado atrás. También necesitamos oír eso. Recuerda, nosotros somos Israel. Estas historias fueron escritas para nuestra instrucción, y necesitamos saber que el pecado siempre se ve mejor por el espejo retrovisor. Y así sucede aquí. ¿Recuerdan toda la carne que comíamos allá en Egipto? ¡Ah, qué buenos tiempos eran aquellos! ¿No es cierto? ¡Qué rápido olvidamos! Retomamos la historia en el versículo 4. Entonces Yahweh dijo a Moisés, «Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el 6º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente». Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, «A la tarde sabrán que Yahweh los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria de Yahweh, pues él ha oído sus murmuraciones contra Yahweh. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros?» Y Moisés dijo, «Esto sucederá cuando Yahweh les dé carne para comer por la tarde, y pan hasta saciarse por la mañana. Porque Yahweh ha oído sus murmuraciones contra él. Pues ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh». Así que, una vez más, todo este sistema de distribución de comida ha sido diseñado por Dios como una prueba gigantesca. Él les repartirá la comida en porciones individuales.
Eso significa que van a tener que confiar en Él todos los días. Eso significa que van a tener que obedecerle incluso en contra de sus inclinaciones naturales. Estas personas eran agricultores. Los agricultores saben que uno no sale a cosechar solamente la ración de un día. Eso es completamente ineficiente. Más que eso, peligroso. ¿Y si mañana no aparece la comida? ¿Acaso Dios no sabe que más vale pájaro en mano que ciento volando? Esto iba contra la intuición, que en el fondo es justamente parte de lo que significa andar por fe y no por vista. Y eso es lo que Dios quiere que aprendan a hacer. Así que todo esto es una prueba. Esto es fe 101, caminar por fe desde lo más básico. Ahora bien, el maná es prometido cada día, excepto, por supuesto, en el séptimo día. En ese día descansarán, y comerán la porción extra que recogieron en el sexto día. Hablaremos de eso en un momento, pero el maná será una provisión diaria, 6 días de cada 7, durante los próximos 40 años, mientras que la carne de la tarde, que Moisés menciona en el versículo 8, es una especie de provisión excepcional. Es una provisión especial que ocurrirá de forma muy ocasional. También debemos notar que esta es la primera vez en toda la Biblia en que aparece la frase «la gloria de Yahweh». Puedes verla en el versículo 7. Siempre es una buena idea prestar atención al primer uso de una frase bíblica importante. Muy a menudo es el primer uso de la frase, y el contexto de ese primer uso lo que nos ayuda a entender lo que significa. Así que Nahum Sarna dice aquí, este es el primer uso bíblico de la frase hebrea fundamental, Kevod de Yahweh, la gloria del Señor. La referencia aquí no es a ningún símbolo visible, como en el versículo 10, sino a la manifestación de la naturaleza esencial de Dios, en el hecho de que Él, con cuidado y bondad, provee para las necesidades de su pueblo. De modo que la gloria de Yahweh se refiere a una manifestación poderosa, tangible e impactante de la naturaleza esencial de Dios. Y aquí tiene que ver con su capacidad y su deseo de proveer para su pueblo, y de ser digno de confianza en esa provisión para su pueblo. Eso es bueno saberlo. Retomamos la historia en el versículo 9. Entonces Moisés dijo a Aarón, «Dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia de Yahweh, porque él ha oído sus murmuraciones». Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, miraron hacia el desierto, y vieron que la gloria de Yahweh se apareció en la nube. Y Yahweh habló a Moisés y le dijo, «He oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy Yahweh su Dios». Así que, otra vez, haz una pausa y observa que la gloria de Yahweh está relacionada con lo que puede conocerse de la naturaleza esencial de Dios, por medio de la provisión milagrosa de alimento en el desierto. Guarda eso en tu mente para usarlo más adelante. Versículo 13. Por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, «¿Qué es esto?», porque no sabían lo que era. «Es el pan que Yahweh les da para comer», les dijo Moisés. Ahora haremos aquí una breve pausa para comentar sobre estas dos provisiones milagrosas. En cuanto a las codornices, al parecer incluso hasta el día de hoy, enormes bandadas de codornices migran sobre la península del Sinaí, moviéndose desde el sur de Europa hacia Arabia y luego de regreso. Vuelan hacia el norte cruzando el Sinaí durante marzo y abril, que es cuando ocurre esta historia. Estas aves son una fuente de alimento incluso hoy para la gente que vive en esa región. Vuelan bajo y vuelan con gran esfuerzo, y tienden a aterrizar por la noche completamente agotadas y exhaustas, lo que hace que sean extraordinariamente fáciles de capturar. Los expertos locales dicen que un niño pequeño con una red puede atrapar fácilmente suficientes para alimentar a su familia.
Así que Dios arregla providencialmente que una bandada de codornices agotadas aterrice en el campamento. Proporciona un banquete muy bien recibido para todo el pueblo hambriento. En cuanto al maná, muchos comentaristas identifican esto con un fenómeno natural que ocurre en esa región y que al parecer todavía se come, aunque en cantidades mucho más pequeñas, incluso hoy. Así, por ejemplo, R. Alan Cole dice, esta descripción y su característica de desaparecer con el calor del sol cuando es recogido por las hormigas, demuestra casi concluyentemente que se trataba del man árabe, una exudación globular de dos tipos de insectos escama que viven sobre ramas de tamarisco. Esta sustancia está compuesta químicamente de azúcares naturales y pectina, y hoy se encuentra solamente en la parte suroccidental de la península del Sinaí después de las lluvias de primavera. Puede ser, entonces, que Dios simplemente haya amplificado un fenómeno natural ya existente para proveer alimento a su pueblo. Puede ser eso, o puede ser otra cosa. Como dice Cole, el maná natural solamente está disponible en la primavera, mientras que este maná estuvo disponible 6 días a la semana durante 40 años. Así que, incluso si Dios hizo uso de algo preexistente en la naturaleza, es evidente que se involucró sobrenaturalmente en el proceso, para proveer una fuente consistente y nutritiva de alimento en el desierto, para un número extraordinariamente grande de personas, totalmente dependientes. Esto es un milagro, lo mires por donde lo mires. Seguimos con la historia en el versículo 16. Esto es lo que Yahweh ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán como 2 litros por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Así lo hicieron los israelitas, y unos recogieron mucho, y otros poco. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba, se derretía. Así que, una vez más, vemos que esta fuente de alimento fue diseñada como un tipo particular de prueba. Dios le dice al pueblo que recoja solo lo suficiente para un gomer por persona. Aparentemente un gomer equivale a unos 2 litros. Había que recogerlo temprano por la mañana porque desaparecía con el sol y el calor del día. Y no se podía guardar de un día para otro, porque se echaba a perder y criaba gusanos. Así que este era literalmente un caso de vivir día tras día, de mano a boca, y eso por diseño. Y por supuesto, algunas personas no pudieron soportarlo. Intentaron racionarlo por si acaso Dios no se presentaba al día siguiente para proveerles la comida que necesitaban. Las personas tardan en aprender, y las personas tardan en confiar en Yahweh. Pero gracias a Dios, Él es paciente. Retomamos la historia en el versículo 22. En el 6º día, recogieron doble porción de alimento, unos 4 litros para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, «Esto es lo que ha dicho Yahweh», les respondió. «Mañana es día de reposo consagrado a Yahweh. Cuezan lo que han de cocer, y hiervan lo que han de hervir. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana». Y lo guardaron hasta la mañana, como Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, «Cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el 7º día, día de reposo, no habrá nada». Y en el 7º día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Entonces Yahweh dijo a Moisés, «¿Hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Yahweh les ha dado el día de reposo.
Por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Así que la idea aquí es que en el sexto día, Dios hará que haya una cosecha abundante, suficiente para que todos recojan el doble de su porción personal. Lo suficiente para hoy y lo suficiente para mañana. Ahora bien, normalmente el pan se echaría a perder durante la noche, pero esta vez, milagrosamente, no sucede así. Esta vez se mantendrá fresco y proveerá comidas que no tendrán que prepararse en el día de reposo. Ahora, por cierto, el pueblo judío todavía sigue una versión de esta tradición hoy. Se colocan 2 panes en la tarde del día de reposo para que puedan comerse sin el trabajo de preparación al día siguiente. Dios está intentando enseñarle a su pueblo que la vida es más que trabajo. Las personas necesitan descanso. Las personas necesitan adoración. Fuiste hecho para algo más que solo trabajar. Y con un poco de planificación y previsión, el descanso y la adoración pueden y deben incorporarse al horario semanal de todos. Ese era el plan. Sin embargo, como vemos en el versículo 27, no todos estaban de acuerdo con el plan. El texto dice, y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que Yahweh les ha dado el día de reposo. Por eso el sexto día les da pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Ahora, el mandamiento de quédese cada uno en su lugar no era un mandamiento contra el movimiento, como los fariseos lo entendían en los días de Jesús. Más bien, era un mandamiento contra el trabajo. No salgan a cosechar. Prepárense con anticipación y disfruten el día. Descansen y adoren. Esa era la idea. Así que el pueblo reposó el séptimo día. Versículo 31. La casa de Israel le puso el nombre de maná, y era como la semilla del cilantro, blanco, y su sabor era como de hojuelas con miel. Esto es lo que Yahweh ha mandado, dijo Moisés, que se guarden unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, para que vean el pan que yo les di de comer en el desierto cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná, y colócalo delante de Yahweh a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como Yahweh ordenó a Moisés, así lo colocó a Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Los israelitas comieron el maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer, es decir, unos 2 litros, es la 10ª parte de un efa. Ahora bien, ya hemos hablado en esta serie sobre la forma y el ritmo de la fe bíblica. Somos un pueblo reunido alrededor de la obra redentora del Dios Todopoderoso. Así que, en el corazón de nuestra adoración, hay una obra de poder, una obra de misericordia, una obra de gracia, que luego recibe una interpretación autoritativa en las Escrituras. Estas obras significan algo, y ese significado se da junto con la obra misma. Y luego la obra y su significado son conmemorados de alguna manera apropiada, por medio de algún rito, alguna fiesta o alguna comida. Eso es lo que estamos viendo aquí. Parte de cómo Dios salvó al pueblo fue proveyéndole el pan del cielo. Y esto era algo que necesitaban recordar. Esto debía quedar conectado con la gloria de Dios, con su naturaleza esencial. Y por eso colocaron parte del maná en una vasija dentro del arca del pacto. Ahora, Douglas Stewart ve todo eso, pero también ve algo más que creo que nosotros también debemos ver. Él dice, además, Dios les estaba enseñando un concepto. Él era el proveedor supremo, el que desde el cielo les daba no necesariamente lo que ellos esperaban, sino lo que realmente necesitaban. Así el hecho de saciarlos con el pan del cielo llega a ser un tema de la Escritura que no solo se refiere al maná descrito en este relato,
sino a la provisión definitiva del sustento eterno, Cristo mismo. Y gracias a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.